nombre es Roberto Iván Colín, soy contador público certificado, soy socio también de la firma Action Tax Business Consulting. Básicamente lo que nos motivó a fundar, a constituir Action Tax es precisamente la necesidad en el mercado de servicios de consultoría, de servicios contables. Hay mucha necesidad en empresas pequeñas, medianas, de encontrar firmas que puedan proporcionar servicios de contabilidad y de impuestos de una manera muy eficiente, optimizando sus propios recursos. Las herramientas de Sigo Aspel las hemos utilizado pues, desde el principio de nuestra actividad en temas de contabilidad. El tener la información almacenada en la nube, pues además de que nos ahorra espacios físicos, pues también nos da la facilidad de poderla consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero lo más importante es que la información se encuentra al día. Al utilizar las herramientas de Sigo Aspel, efectivamente hemos mejorado nuestros procesos de trabajo. Son más eficientes, disminuimos los tiempos en el personal que realiza los procesos y esto nos permite enfocarnos para ver la información financiera que deriva de los registros. En una frase nosotros podríamos resumir que las herramientas de Sigo Aspel nos proporcionan eficiencia, productividad y optimización para prestar servicios de valor agregado a nuestros clientes. Ha llegado el tiempo de los que nunca dejan de luchar, de quienes van decididos tras sus metas y se atreven a soñar. Por personas como Roberto Colín, nació Sigo Aspel para impulsar el crecimiento de los contadores en Latinoamérica con soluciones tecnológicas de fácil acceso. ¿Qué tal, colegas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, mejor dicho, acá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Luis Velasco y soy parte del equipo de Sigo Aspel. Les doy la más cordial bienvenida a este en vivo que vamos a llevar para todos ustedes el día de hoy, con un tema que, bueno, pues yo creo que ya les está haciendo un poquito de ruido y nos atañe a todo mundo ya en estas fechas, relacionado con el tema de la implementación de la facturación digital, el CFDI en la versión 4.0, esta cuenta regresiva que ya estamos teniendo en estos últimos días del mes de marzo. Sabemos que marzo también es un mes complicado, al igual que abril para muchos contribuyentes, muchos empresarios. Y este mes en lo particular, pues bueno, aunque estamos ocupados ya con el tema del cierre contable fiscal 2022, desde prácticamente inicios del año, pues bueno, es una de las fechas que también debemos tomar en cuenta porque a partir de este 1 de abril, pues ya la única versión que en la cual vamos a poder facturar, pues es la versión 4.0, así es que pues muchos de las empresas, muchos de los contribuyentes que todavía lo están haciendo en la versión 3.3, pues ahora es el momento ya de hacer la migración a la nueva versión 4.0, sobre todo para tener un tiempo pues idóneo, un tiempo ideal para poder familiarizarnos con algunos de los nuevos requerimientos, algunos campos que, bueno, pues durante ya todo lo que fue 2022, en algunas actualizaciones que la propia autoridad ha ido haciendo a esta nueva versión, pues ha dado también ha ido dando a conocer poco a poco en el tema de algunas claves nuevas, en los catálogos, en algunas claves, especificaciones que también se tienen que hacer en algunos nodos, en algunos campos, en esta nueva versión 4.0. Así es que yo creo que aquí es el momento ideal de ir haciendo ya esta migración a la nueva versión 4.0. Bueno, antes de entrar de lleno con algunas dudas, algunos comentarios, incluso algunas experiencias que ustedes han tenido en esta migración a la versión 4.0, déjenme decirles que Sigo Aspel es una compañía con más de 40 años de experiencia, líder en el mercado de software administrativo, brindando servicio a más de 1 millón de empresas, tanto en México como en Latinoamérica. Como resultado de su innovación en soluciones tecnológicas, automatiza los procesos contables, administrativos de facturación, puntos de venta y nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, favoreciendo la correcta toma de decisiones para su crecimiento e impulsando su transformación digital. Los sistemas de Sigo Aspel facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales electrónicas, incluyendo el tema de facturación, contabilidad y nómina. También quiero hacer la invitación a que formen parte de nuestra comunidad a través de www.aspel.com.mx. También hacer la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en el chat aquí en esta plataforma. Entonces, pues bueno, también ustedes van a poder seguirnos en todas nuestras redes sociales y de esta manera no van a perderse de ninguna de las ofertas comerciales que tenemos para todos ustedes, para la adquisición
de soluciones tecnológicas Sigo Aspel, y también para que estén pendientes de todos los contenidos, de todos los notas, artículos, seminarios en línea que llevamos para todos ustedes mes a mes, pues obviamente con valor, con contenido de valor para su día a día en temas contables, fiscales, de seguridad social, en temas, por ejemplo, como el que estamos abordando hoy, cuestiones de facturación digital. Así es que, pues bueno, acompáñenos y síganos en nuestras redes sociales. También comentarles acerca de uno de los beneficios que estamos llevando a cabo a partir de este mes de marzo. Uno de los beneficios, una oferta que estamos denominando aliado de negocio para todos ustedes, colegas y amigos que nos siguen, en la cual ustedes van a poder referenciar a alguno de sus clientes actuales para que pues obviamente también sean parte de nuestra comunidad al adquirir una de nuestras soluciones y software en materia contable, de nómina, de facturación, etcétera. Y pues de esta manera, al formar parte de nuestra comunidad, una vez que adquieran alguna de nuestras soluciones, ustedes como referenciadores de estos clientes, pues bueno, van a poderse hacer también acreedores algún beneficio que estamos llevando para todos ustedes. Y es un seminario en línea, una masterclass que vamos a llevar para todos ustedes en el mes de abril, el 11 de abril para ser específicos, con un tema que, bueno, pues también nos atañe a todo el mundo, y es un tema relacionado con todo lo que un contador y un empresario deben saber ante la revisión de una autoridad fiscal. Entonces, sabemos que este año 2023, aunque no hubo incremento en los impuestos existentes, ni tampoco se crearon nuevos gravámenes, pues bueno, sabemos que también la fiscalización de la autoridad fiscal va a estar, digamos, enfocada pues a algunas cuestiones que ya ustedes también se han podido dar cuenta en tema de, por ejemplo, de cartas de invitación, en tema de revisiones específicas, revisiones dirigidas, en temas, por ejemplo, también de las tasas efectivas de impuesto sobre la renta, en fin, muchos mecanismos, muchas herramientas que la autoridad tiene para ir fiscalizando a los contribuyentes, obviamente para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, pues bueno, es muy momento para que tanto contadores como empresarios identifiquen qué pueden hacer, qué alternativas tienen para enfrentar una revisión de la autoridad fiscal si se llega a dar el caso, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante y al cual van a poder acceder de manera exclusiva, como les comentaba, si ustedes referencian a algunos de sus clientes para que adquieran alguna de nuestras soluciones tecnológicas acá en Ciguaspe. Pues bueno, ya entrando de lleno al tema, pues bueno, vamos a primeramente a dar algunos saludos de la gente que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña gente de Guerrero, Chiapas, Coahuila, de acá de la Ciudad de México, también de Veracruz. También nos están preguntando que si, bueno, hay algún tema en cuanto a software para pequeños contribuyentes, cuál sería de los idóneos para ver si también resulta viable la adquisición de estas soluciones. Pues bueno, recordarles que Ciguaspel, o en Ciguaspel estamos orientados sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa para soluciones tanto administrativas, de nómina, de contabilidad, y obviamente también la adquisición de estas herramientas tecnológicas son ideales para el tema de toda la cuestión administrativa de nómina, de la gestión contable, también de la gestión de sus puntos de venta. Así es que, pues bueno, también pueden ustedes ingresar a www.aspel.com.mx para enterarse de todas las soluciones que tenemos disponibles para todos ustedes, y con eso, pues obviamente, tengan por cumplido todos los requerimientos en materia contable, fiscal, de nómina, etcétera, y también pues para mejorar el aspecto administrativo. Pues bueno, vamos a entrar de lleno con el tema del CFDI 4.0. Les comentaba yo, el 1 de abril es la fecha, digamos, que se tiene para que entre en vigor esta nueva versión, la versión 4.0, que va a ser la única, hasta ahora, la única versión permitida para el tema de la facturación digital, tanto para el tema del CFDI por los ingresos que se tengan, actos o actividades también que se facturen en esa nueva versión, y también los complementos relacionados, los complementos de recepción de pagos, los complementos también de recepción e información de pagos, los complementos de recepción de pagos, algunos complementos como el de nómina, que ya entró en vigor o que va a entrar también en vigor en esa fecha, el complemento 1.2 de nómina, que también va asociado a esta versión 4.0 del CFDI, y que bueno, pues obviamente también es muy importante que ustedes lo consideren, porque a partir de esa fecha pues ya no van a poder hacer uso de la versión 3.3 que ustedes tienen hasta el momento. Muchos colegas y amigos también nos han dicho acerca de pues, qué tan avanzado va el tema de el número de contribuyentes que han migrado a la versión 4.0. Pues bueno, hasta principios del año 2023, de acuerdo con cifras también que dio a conocer la autoridad fiscal,
pues todavía hay un porcentaje bajo de contribuyentes que habían migrado a esta nueva versión 4.0. Se hablaba más o menos que había un 5%, un 6% de contribuyentes que habían migrado a esta nueva versión, pues lo cual resulta todavía pues preocupante porque para estas fechas se espera que ya prácticamente el 100% de los contribuyentes estén ya o ya estén en posibilidad de facturar en la nueva versión 4.0. Si bien, pues obviamente esto es preocupante, pues no hay que tampoco esperar como último recurso a que la autoridad pueda dar una extensión o una prórroga más. Se habla y así se ha manifestado pues el gremio de los contadores a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con la el propio Servicio de Administración Tributaria en el sentido de si va a haber o no, considerando este número bajo de contribuyentes, alguna extensión adicional. La autoridad se ha pronunciado en el sentido de que hasta ahora no se tiene contemplado ninguna extensión de plazo, por lo que se espera que a partir del 1 de abril, la única versión, como les he comentado, para facturar sea la versión 4.0. Entonces, pues bueno, muchos desarrolladores, muchos PAC sobre todo, pues han hecho el esfuerzo ya para tener, digamos, ya desde incluso desde principio de año, de 2023, cuando inicialmente ya iba a estar en vigor la versión 4.0, pues todas las actualizaciones correspondientes en los sistemas de facturación, de acuerdo a los requerimientos técnicos que la propia autoridad ha dado a conocer a través del anexo 20, las propias guías de llenado del CFDI 4.0, todas las actualizaciones que también se han hecho a los distintos catálogos, que obviamente pues, son claves que se incluyen en esos catálogos dependiendo el tipo de nodo o los campos que se requieren llenar en esa nueva versión 4.0 para tenerlos pues ya prácticamente listos para tener la versión 4.0 pues ya para su utilización. Entonces, pues bueno, aprovechar que también están en este lapso, no obstante que ya les comentaba yo, pues puede ser un mes bastante ocupado por el tema de la declaración anual para muchas de sus empresas o de sus clientes, no echar en saco roto que estas últimas semanas, estos últimos días, pues pueden ser también muy buenos para empezarse a familiarizar con alguna serie de datos, de información que se requieran en los nuevos campos. Seguramente ustedes también han visto a lo largo de todos estos meses algunas dudas, algunas interrogantes, algunas todavía falta de claridad o imprecisiones de la información o datos que se requieren en algunos campos. Por ejemplo, en los campos famosos de la identificación del receptor y el emisor del comprobante, en el tema del domicilio fiscal que ahora se tiene que manifestar como requisito en el campo de identidad del receptor, que a veces no tenemos totalmente actualizado a la fecha con nuestros clientes, inclusive también con nuestros colaboradores en las empresas, por ejemplo en el CFDI de nómina, que ese fue, pues, como ustedes recordarán, un tema bastante complicado que se tuvo que enfrentar en los últimos meses del 2022 y que obviamente también dio pie a que se fuera extendiendo más el plazo para que esa información que se requiere ahora en los campos de identificación del receptor se tuviera de manera precisa y que no tuviéramos problema al momento del timbrado del comprobante fiscal digital por Internet. Ese es uno de los datos, pues, obviamente, que hay que tener ya actualizado en la base de datos de nuestros clientes, el receptor, en este caso del CFDI de nómina. Otro caso puede ser también el tema de la información que se requiere, por ejemplo, en el tema del uso horario. Sobre todo hay que considerar que esas modificaciones en el catálogo del uso de horario tienen una gran relevancia porque puede haber establecimientos de la misma empresa o la empresa que se encuentre localizada sobre todo en la zona de la frontera norte, donde se puede todavía tener discrepancia en relación con el horario que se maneja en las 4 zonas que hasta ahora están vigentes a través de la ley de uso del uso horario que se dio a conocer apenas en octubre pasado. Ustedes recordarán que, bueno, pues el horario de verano general que comentaban o que se manejaba en la zona centro desapareció. Se mantienen hasta ahora 4 zonas en el uso horario y una zona de horario estacional que se denomina de acuerdo con esa ley que les acabo de comentar y que se establece en la zona de la frontera norte, donde todavía se puede manejar una especie de horario que se adelanta o se retrasan 2 horas durante los meses de marzo y noviembre, si no mal recuerdo, casi quedó establecido, y la cual, pues obviamente, al tener diferencias de horario con el resto de las zonas de los 4 horarios que tiene nuestro país, puede dar ahí un pequeño dolor de cabeza al momento de emitir y de timbrar un comprobante fiscal digital por Internet, porque los servidores que a lo mejor contienen el sistema de facturación que obviamente permiten el proceso de timbrado pueden estar desfasados, ya sea atrasados o adelantados con el resto de las horas o de los usos horarios y, por ejemplo, si en una
en determinadas zonas se está tratando de timbrar un CFDI cuyo horario, de acuerdo a la programación que se tenga en el servidor, es una hora adelantada, pues obviamente esto permitirá o esto impedirá, mejor dicho, que en el proceso de validación se maneje esto como un error. Es decir, cuando se valide esto, pues obviamente arrojará un error que impedirá que el CFDI se timbre de manera oportuna. Entonces, y conjuntamente con el tema que comentaba hace un momento en la cuestión de identificación del receptor del comprobante fiscal digital por Internet, pues son algunos de los temas que vale la pena ir familiarizándose para que llegado el 1 de abril, pues ya no se tenga ningún tema, saber qué tipo de información, qué precisión se tenga que hacer al momento de capturar esta información en los campos de la nueva versión del CFDI 4.0. Hay algunos otros temas también que se han derivado de todas estas adecuaciones al CFDI 4.0 y que seguramente ustedes ya lo han visto en distintos foros, en distintos medios. Inclusive nosotros aquí también a través de otros en vivo que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses hemos comentado el caso, por ejemplo, del régimen fiscal del receptor del CFDI. Ahora cuando emitamos un CFDI en la versión 4.0, pues necesitamos identificar conforme a un catálogo de claves cuál es el régimen fiscal de nuestro cliente, o sea, del receptor de ese comprobante. Resulta que ahí es importante conocer esa clave para que no tengamos ningún problema al momento de emitir el comprobante, de que el receptor lo vaya, digamos, a aceptar, obviamente pues, en el sentido de que le va a ser útil y que no nos pida que modifiquemos, que cancelemos ese comprobante para que pongamos la clave correcta. Hay que recordar que esto tiene es importante porque tiene bastantes repercusiones en el sentido de que si nosotros emitimos un comprobante con una clave errónea para el receptor simplemente no va a poder darle el efecto fiscal que corresponde de acuerdo al régimen fiscal que tiene dado de alta en su registro federal de contribuyentes, y de ahí pues obviamente se podrán detonar muchas cuestiones administrativas que implicarán que el receptor nos regrese o nos solicite que le emitamos ese CFDI, lo que obviamente va a implicar también para nosotros carga adicional desde que tengamos que solicitar nuevamente la cancelación para el receptor, para que nos autorice cancelarlo, volverlo a emitir, o en algunos casos tal vez que se emita un comprobante de egresos para efectos de que tengan adecuadamente cubierto todos esos requisitos fiscales en el comprobante al cual le van a dar un efecto fiscal. Entonces, ese tema también, pues obviamente es un tema que vale la pena repasar, al igual que muchos otros requisitos de campos adicionales que se están también solicitando. El tema, por ejemplo, también del uso del CFDI, que igualmente también hay que precisar con exactitud qué clave, conforme al catálogo que también dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria, corresponde al uso que le va a dar ese comprobante al receptor. Y es información que obviamente nos tiene que proporcionar el receptor, nuestro cliente, para efectos de tener adecuadamente emitido el comprobante. Hay que recordar que la clave por definir, que anteriormente se utilizaba hasta la versión 3.3, se elimina, y con esta versión 4.0 se tiene que especificar de manera muy concreta cuál es la clave para el uso que le va a dar el comprobante el receptor del mismo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el campo que se denomina objeto de impuesto, que también es un tema que ha causado también muchas dudas, muchas incertidumbre en algunos casos sobre las situaciones en las cuales se aplica, de acuerdo con las claves también que se especifican en el catálogo de claves al llenado del CFDI, incluir en este campo, porque la autoridad ha aclarado a través de las preguntas frecuentes en qué casos se utiliza, por ejemplo, esta clave. Ha resultado un poquito ambigua desde el punto de vista técnico, porque ha señalado que ahí se especifica si la operación o el ingreso si es objeto o no de algún impuesto indirecto. Sin embargo, no ha sido del todo preciso, porque hay que recordar para que efectos de los impuestos indirectos, por ejemplo, el caso del IVA, no se graban ingresos, sino se graban actos o actividades, lo que resulta a lo mejor un poquito de incertidumbre en qué caso se tiene que especificar en este campo las claves correspondientes. Entonces, pues obviamente si nosotros migramos con anticipación a la versión 4.0, no obstante que ya faltan pocos días para la nueva versión, pues también tenemos un poco de margen de maniobra para saber exactamente qué es lo que tenemos que incluir en ese campo, en esos nuevos campos de la versión 4.0. Tenemos tiempo para corroborar esto con el contador, con el asesor que nos está ayudando en el tema fiscal en la empresa, con nosotros también como contadores, tratar de definir en la medida de lo posible
en qué casos se tiene que utilizar y qué clave es la que se tiene que incluir de las que se manejan en este nuevo campo hacia nuestros clientes. Entonces, pues obviamente ese es un tema que también hay que irlo previendo, tal vez no esperar a que ya arranquemos el 1 de abril para ir subsanando estas dudas sobre la marcha. Digo, eso se puede hacer, eso también es factible, pero obviamente anticipándonos, pues obviamente tenemos un poco más de margen de maniobra para no tener inconsistencias al momento de llenado, tener inconsistencias que a lo mejor nos permitan llenar, que no nos permitan timbrar adecuadamente el CFDI o que inclusive no podamos completar el proceso de timbrado. Como les decía hace un momento, el evitar que tal vez el receptor nos pida remitir ese CFDI, que obviamente eso incluye un proceso largo otra vez para cancelar el comprobante que ya hayamos emitido, en fin, tener un poquito ahí más de optimización en la parte administrativa y que obviamente eso nos va a ahorrar tiempo, pues dinero y esfuerzo en este proceso del timbrado de los CFDIs en la versión 4.0. Entonces, pues bueno, espero que también ahí ustedes hayan tenido algunas experiencias que nos puedan compartir, que nos puedan aquí incluir en esta caja de comentarios para irlas también compartiendo con toda la gente que nos acompaña. Por ejemplo, por acá también nos preguntan si para emitir el CFDI de nómina basta con tener el código postal del trabajador. Javier Salazar, muchas gracias por tu duda. Pues bueno, aquí en el tema del CFDI, para el tema del domicilio fiscal, como uno de los datos de identidad del receptor, pues es necesario que ese código postal realmente esté actualizado en los datos de la situación fiscal del trabajador. Hay que recordar que pues, muchas veces los trabajadores no actualizan este dato porque tienen el domicilio fiscal, el código postal, por ejemplo, de su anterior empresa, ya están en otra y no lo han actualizado, o tienen el de un domicilio que habitaron hace muchos años y que actualmente ya no es el vigente. Entonces, esta parte también tiene que actualizarse en su constancia de situación fiscal. Obviamente, para hacer ese movimiento en el portal, tienen que utilizar o hacer uso de la firma, de la e-firma. Muchos colaboradores pues obviamente no tienen esta llave o este elemento, la e-firma actualizada, ya venció o ni siquiera la han tramitado con anterioridad. Entonces ahí lo que se recomienda es hacer el trámite correspondiente. Obviamente hay que hacer la cita ante la autoridad fiscal para que podamos obtener esos dos archivos de los cuales se conforma la e-firma. Y como estos elementos, ya posteriormente irse al portal del SAT y actualizar su situación fiscal. Obviamente con este dato, pues ya tendríamos la oportunidad de poder ingresarlo al momento de emitir y timbrar el CFDI de nómina, en este caso la versión 1.0, que va de la mano con la versión 4.0 del CFDI. También nos pregunta Marisela Salcido, ¿qué pasa si la factura se expide en el mes y no se paga? ¿Se tiene que cancelar y volver a hacer? Hay que recordar, Marisela y colegas de amigos, que en esta parte es bien importante tener en cuenta que cuando una factura no se expide en el mes, la forma y el método de pago que se tuvo que haber manejado, si no se tenía la certeza de que se iba a pagar dentro del mismo mes, es la de un pago en parcialidades o diferido con la forma de pago por definir, es decir, no se especifica si va a ser con transferencia, en efectivo, cheque, etcétera. Entonces, solamente aplica en estos casos que podamos utilizar la clave PUE, pago en una sola exhibición, y el método o la forma de pago, en tipo de transferencia, cheques, etcétera, si se tiene la certeza de que ese comprobante se va a pagar en el mismo mes. En esos casos, por ejemplo, si no se cumplen con esa situación, sí sería necesario cancelar ese CFDI para volverlo a reexpedir con estas claves, la clave PUE y la forma de pago en específico el mes siguiente, y también si se tiene la certeza de que se va a pagar dentro de ese mismo mes. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, si no se incluyeron en la clave PUE, pues por el contrario, se incluyó la clave PPD y también la forma de pago por definir, se puede dejar así tal cual, pero siempre y cuando se emita el comprobante de pago, y como les comentaba, se pague en ese mismo mes, y el complemento de recepción de pagos también se emita dentro de los 5 días del mes siguiente. Entonces, en conclusión, si no se cumplen todas estas situaciones, pues obviamente sí, aquí habría que hacer la reexpedición de ese CFDI para incluir la clave correspondiente, sobre todo el tema de la fecha, para incluirlo en el mes posterior y que se tenga la certeza de que se vaya a pagar en el mismo mes. Si no tienen la certeza, lo más recomendable es que siempre en los CFDIs que se tengan, solicitar que el proveedor
incluya, por ejemplo, o ustedes como emisores también incluir el tema de la clave PPD, pago en parcialidades o diferido, y no especificar, sino irse a la clave de por definir en el tema de la forma de pago, para que así, si el pago se hace en el mes siguiente o en 2 o en 3 meses, sea hasta ese momento cuando se reciba el pago, cuando se tenga como fecha límite el día quinto del mes siguiente, para poder emitir el complemento de recepción de pagos. Digamos que esas serían las dos alternativas en ese sentido, para que ustedes no tengan problemas. Y mucha gente, y muchos colegas, amigos y muchos contribuyentes descuidan esa parte de recabar, por un lado, el complemento de recepción de pagos o inclusive emitirlo, y eso nos lleva a muchos problemas, sobre todo en el tema de IVA, en tema también, por ejemplo, del reconocimiento de ingresos, si por ejemplo se trata de una persona moral o física del régimen fiscal, del régimen simplificado de confianza, porque hay que recordar que para efectos de impuesto sobre la renta, este nuevo régimen pues solamente atiende al tema de acumulación de ingresos o reconocimiento de ingresos para fines de ese impuesto al momento del cobro. Entonces, si no se tienen esos elementos que obviamente soportan o documentan el momento en que se recibió o el que se hizo el pago, pues no tenemos elementos para poderlos considerar de manera oportuna, adecuada, tanto para efectos de impuesto sobre la renta como para efectos del impuesto al valor agregado. Y eso realmente es un problema, porque estamos atendiendo a la fecha de la emisión de la factura y no a la fecha de la recepción o del envío del pago. Entonces, pues son dos temas diferentes. Hay que recordar que para el IVA y para el caso del reciclo, pues obviamente el momento es conforme al flujo de efectivo. Entonces, eso pues obviamente nos ayuda a controlar no nada más la parte en el tema contable del registro oportuno de esos cobros o de los pagos, sino también en el tema del control de los impuestos, caso específico de impuesto sobre la renta, caso específico también del impuesto al valor agregado, o inclusive también en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, que también atiende a estos momentos para efectos de que se considere ya el impuesto como tal, ya sea acreditable o trasladado. Entonces, pues ese es un tema súper importante, Marisela. Muchas gracias por la pregunta. Y pues bueno, ya que estamos comentando el tema de este complemento de recepción de pagos, les comentaba yo también al inicio que este complemento pues también se actualiza a partir del 1 de abril para estar vigente ya la versión 2.0 de este documento, de este complemento de recepción de pagos, para pues homologarlo con la entrada en vigor del CFDI 4.0, que obviamente también incluyó algunos elementos adicionales, y sobre todo los más importantes es en materia de la identificación de los pagos, lo que corresponde al principal que se esté en este caso liquidando de manera total o parcial, y el impuesto que corresponde, a los impuestos que corresponden a esta parte del principal. Anteriormente, en la versión 1.0 de este complemento de recepción de pagos, pues se identificaba únicamente un monto total global de lo que se estaba pagando. Teníamos la duda, bueno, de qué parte podría corresponder al principal y qué parte podría corresponder también al tema de los impuestos indirectos, en el caso específico del IVA. A partir de esta nueva versión 2.0 ya se puede identificar, lo que hace más sencillo el tener preciso cuál es el monto que corresponde a la parte del monto principal de la deuda que se está liquidando de forma total o parcial, y la parte también que se está liquidando del impuesto, en este caso del IVA, y obviamente esto permite tener un mejor control en la parte del impuesto, en el caso de los papeles de trabajo, y la determinación de la declaración mensual del impuesto al valor agregado. Entonces, ese es uno de los elementos también que se están ahí adecuando en relación también a otros temas también de actualización de los datos del receptor de esos complementos de pago, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Dice aquí también Mónica Juliet López, ¿qué pasa si el trabajador no actualiza su código postal? Pues bueno, tanto sucede esto en el CFDI de nómina como en los CFDIs normales de 4.0 que ampara algún ingreso, acto o actividad. Si el dato del código postal no está vigente conforme a la situación fiscal del receptor, pues simplemente al momento de validar ese comprobante fiscal digital por internet, va a impedir que se pueda emitir el mismo comprobante. Entonces, pues obviamente ahí tendríamos que comunicar de manera oportuna al receptor, en este caso tanto al colaborador o al cliente que va a hacer uso del CFDI, que nos tenga que proporcionar de manera
correcta en los datos de su código postal que corresponde a su domicilio fiscal. Entonces, es un tema que también hay que trabajar y que obviamente en estos últimos días, antes de la entrada en vigor de la versión 4.0, pues valdría la pena también comunicarlo oportunamente a sus clientes, a sus colaboradores. Muchos de ustedes seguramente quienes tienen contratados, por ejemplo, servicios de televisión por cable, servicios, por ejemplo, de seguros de autos, nuevamente por ahí ustedes proporcionan dentro de la comunicación que hay para recibir sus estados de cuenta, etcétera. Muchos de sus proveedores les estuvieron enviando desde que esto se dio a conocer hace ya, digamos, el segundo semestre del 2022, comunicación de esos proveedores para que actualizaran sus datos fiscales, para que ingresaran al portal de ellos, para que ingresaran ahí su información, en el entendido de que con esa información, estando debidamente actualizada conforme a su situación fiscal, pues ellos pudieran emitir sin problema alguno el comprobante fiscal digital por internet, porque de otra manera pues se tendría problemas al momento del timbrado y seguramente el comprobante fiscal digital por internet no iba a llegar de manera oportuna hacia ustedes, obviamente pues considerando que ustedes lo utilizaran, que le dieran algún uso para fines fiscales, ¿no? Entonces, eso es súper importante para que no tengan problemas al momento de timbrado del CFDI, ¿no? Tenemos por acá también algunas preguntas adicionales de Clarice Martínez. Nos pregunta, buenas tardes, una persona física en el régimen empresarial y profesional, es decir, honorarios, adquirió una casa habitación. ¿El uso de la factura puede ser gastos en general o cómo sería? Bueno, aquí lo importante saber, Clarice, es esa casa habitación, si la va a utilizar o no para esta actividad, es decir, para la actividad donde está dada de alta como persona física en el régimen empresarial y profesional. Si no la va a utilizar en ese sentido, pues bueno, aquí el uso de la factura debería ser incluso la parte que corresponda al uso de la factura sin efectos fiscales. ¿Por qué? Porque esa casa habitación, al menos por lo que puedo entender, si es una casa habitación, no sé si la vaya a destinar o no para esas actividades, las cuales genera ingresos por actividades empresariales. Pero si no es el caso, pues obviamente el comprobante aquí tendría que ser, pues obviamente sin efectos fiscales. Obviamente, con todo lo que también adicionalmente se requiere para efectos legales, es decir, que toda esta operación se haya llevado o elevado a escritura pública, que se haya notarizado, que se hayan pagado los impuestos sobre adquisición de inmuebles, dependiendo de la entidad federativa donde esté ubicada la casa habitación, etcétera. Entonces, igualmente cumplir con todas esas cuestiones legales, pues en el tema fiscal, tendríamos que definir si la va a utilizar o no para fines de los ingresos por los cuales está dado de alta para fines fiscales. Bueno, tenemos una pregunta más de Lisette Rojas. Dice Lisette que sí es cierto que los pequeños contribuyentes, en el caso del RIF, deberán contar con fe firma para facturar en mis cuentas versión 4.0. Bueno, aquí, pues evidentemente es un régimen que ya va, digamos, en camino a desaparecer. Los contribuyentes que todavía a la entrada en vigor del reciclo, que fue a partir de 2022, que hubieran todavía estado en el periodo de los 10 años para seguir tributando en el RIF, pues bueno, van a tener que seguir cumpliendo sus obligaciones conforme a lo que venían haciendo en el régimen de incorporación fiscal, pero aquí sí tendrán que contar con su firma para efectos de poder utilizar la versión 4.0 en la plataforma del SAT. No obstante, también en la nueva versión de 4.0, pues también deberán tener actualizada su firma. Obviamente también tendrán que actualizar sus datos del buzón tributario para tener cumplidas todas estas obligaciones, que la firma esté vigente, porque en la medida en que su firma esté vigente, también lo van a estar seguramente sus certificados de sellos digitales, que es otro también de los elementos que hay que verificar si todavía están vigentes para efectos de poder facturar, independientemente de que se utilice la versión del SAT, solamente para efectos de que se utilice una versión comercial a través de un PAC, como lo es Sigo Aspel. Estos certificados de sello digital deben estar también vigentes para que pues puedan emitir sus comprobantes fiscales digitales por internet sin problema alguno. Adrián Estrada también nos pregunta, la duda es si el complemento de pagos lo debe emitir quien recibe el pago o quien realiza el pago. Bueno, aquí en este caso, el proveedor, en este caso de los servicios o de los bienes, que nos está emitiendo un comprobante digital por la operación,
Al momento en que nosotros le efectuamos el pago de esa factura, ya sea de manera parcial o total, y que corresponda a un mes posterior de la fecha de la factura, nos tiene que emitir el complemento de pagos pues, para soportar, en este caso, que está recibiendo el pago, y también tener documentado nosotros el monto de dicho pago para efectos de IVA, para efectos del impuesto sobre la renta, si estamos tributando en el tema de algún régimen que se base en el flujo de efectivo, por ejemplo, si somos personas físicas con actividad empresarial. Es decir, quien tiene que emitir el complemento de recepción de pagos, al final de cuentas, es el emisor. Si nosotros también estamos emitiendo un CFDI con la clave PPD y la clave de forma de pago por definir, y no nos lo pagan en el mismo mes, sino en un mes posterior, nosotros al momento de recibir ese pago, nosotros tenemos la obligación de emitir el complemento de recepción de pagos a más tardar el día quinto del mes siguiente, en el cual estemos recibiendo esos pagos. Entonces, pues obviamente aquí es muy importante tener en cuenta esto para no tener tampoco ninguna omisión en el tema de la emisión de los CFDIs. Celso Vitero también nos está preguntando, si una persona moral emitió una factura a una persona física, pero existen errores, el RFC de la persona física está correcto, pero el nombre no. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, aquí es bien importante corroborar esta información con el receptor, en este caso con la persona física. De preferencia, pues obviamente solicitar también que nos corrobore esto a través de a un envío de su constancia de situación fiscal, donde podamos ver el nombre con el cual está registrado para efectos de registro federal de contribuyentes, y en estos casos, probablemente, tal vez esto, si el dato del nombre es incorrecto y no coincide con el de la constancia de situación fiscal, pues posiblemente ahí tengamos un error que obviamente implicará que primeramente tal vez no podamos estar en condiciones de emitir el CFDI en el proceso de timbrado, y si se llega a emitir, pues obviamente el receptor tendría ahí un tema de que a lo mejor ese comprobante pudiera considerarse como no deducible para fines fiscales y también no acreditable para fines, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, y seguramente nos pidan que cancelemos ese comprobante y que le volvamos a emitir el mismo, ¿no? Entonces es un tema que también implicará inversión de tiempo, obviamente para efectos de tener adecuadamente timbrado, emitido ese CFDI. Entonces es importante corroborar, como decía hace un momento, que los datos pues de identificación, sobre todo, entre otros, sobre todo del uso que le va a dar el comprobante, el régimen fiscal de sus clientes, tengamos toda esa información debidamente actualizada con base en nuestras bases de datos como emisores, para que no tengamos ningún problema al momento de emitir y timbrar esos comprobantes fiscales digitales por internet. Betty también nos pregunta, dice, si unos clientes piden el CFDI para programar el pago, pero este lo depositan 3 meses después, ¿ahí qué procede? Ya que no se cobrará en el mismo mes, se realiza con PPD. El problema también sería cuando se realizan de octubre a diciembre, ya que cambia el ejercicio fiscal, la fecha de pago. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, si se está realizando con la clave PPD en el método de pago, sería lo adecuado si no se tiene la certeza de que se va a cobrar en ese mismo mes. Lo mismo sucede con el tema de la clave de la forma de pago. En lugar de especificar que va a ser por transferencia, por tarjeta de crédito, de débito, etcétera, lo ideal sería también emitirlo con la clave por definir, porque también igualmente no se tiene la certeza de cómo se va a pagar dentro del mismo mes. Lo que sucede en estos casos es, bueno, pues ya cuando se dé el pago respectivo, en ese momento, pues como emisor del CFDI también tenemos que emitirle un complemento de recepción de pagos, indicándole, bueno, pues el monto que se está pagando de manera total o parcial, y se tendrá la obligación de emitir ese complemento de recepción de pagos a más tardar el quinto día hábil del mes posterior al cual se está recibiendo ese pago, ¿no? También hay que considerar que también se tiene una fecha límite para poder emitir el complemento de pagos, y pues con eso no tener ningún tema o ninguna contingencia en el tema de la emisión de los CFDIs. Lo que comentas en relación a que si brinca de un año a otro, no hay problema en el sentido de que, bueno, pues no se incumple en ninguna disposición, no hay ninguna disposición que te señale que obviamente el pago deba estar hecho en el mismo ejercicio. Es decir, si tú como emisor del CFDI ya le diste el efecto fiscal, es decir, si eres una persona moral del régimen general, pues obviamente desde el momento en que tú emites el CFDI, se tiene que considerar para efectos del impuesto sobre la renta en pagos provisionales, obviamente también va a formar parte de la base de los ingresos en el cálculo del impuesto anual.
Lo mismo sucede en el caso de las personas, bueno, no sucedería así en el caso de las personas morales que están tributando en el reciclo, porque hay que recordar que ahí en esos casos los ingresos también se están reconociendo o se van a reconocer hasta el momento del cobro. Ahí no hay ningún tema en la cuestión de la emisión del comprobante fiscal digital por Internet. Lo que es importante es, como comentaba, es emitir el complemento de recepción de pagos cuando corresponda, para que obviamente el efecto, en el caso de que tributen esa persona moral en el reciclo, o que también se trate de una persona física por actividad empresarial o incluso en el propio reciclo, también ellos hay que recordar que consideran los ingresos conforme al flujo, se dé o se reconozca en el periodo en el cual se esté efectivamente recibiendo ese cobro. Entonces, ahí no hay ningún tema en la cuestión de la fecha de pago que brinque de un ejercicio a otro. Obviamente la parte o la contraparte, en este caso el receptor del comprobante, pues obviamente también habría que ver que no tenga ninguna limitante en el sentido del régimen fiscal en el que esté dado de alta. Por ejemplo, si es una persona moral que obviamente va a reconocer ese pago como un gasto, pues hay que reconocer que, o hay que recordar que muchas o la gran mayoría de los gastos no están condicionados al pago, salvo que toda la documentación se tenga a más tardar en la fecha de la declaración anual. Claro que si se trata de sueldos y salarios, por ejemplo, que no sería el caso, pues obviamente ahí sí tienes que considerar que para poderlo deducir dentro del ejercicio se tuvo que haber pagado dentro del mismo. Pero no es el caso, no se especifica que sea un pago por sueldos y salarios, por lo que seguramente al ser un gasto general o inclusive una inversión, tal vez en el caso de activo fijo, tampoco en esos casos está condicionado a que efectivamente esté pagado. Es decir, habría que ver específicamente el régimen fiscal al cual corresponde el receptor de ese comprobante para que no tenga ningún problema, pero en principio pues no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando se emita oportunamente el complemento de recepción de pagos. Pues muy bien, acá creo que son todas las preguntas que tenemos hasta este momento. A toda la gente que nos está acompañando, recordarles, aprovechar y recordarles que vamos a llevar para todos ustedes un beneficio súper importante para todos los colegas y amigos que referencien a alguno de sus clientes durante este mes de marzo. Por ahí en la caja del chat van a ver un pequeño link que los va a llevar a este registro para que ustedes inicialmente registren sus datos como contadores y que posteriormente también alguno de sus clientes vaya a adquirir alguno de nuestras herramientas, alguno de nuestros software. En el caso de que se concrete esta parte, pues ustedes como referenciadores de estos clientes van a poder accesar a una masterclass que vamos a llevar para todos ustedes de manera exclusiva el 11 de abril con un tema súper importante tanto para ustedes contadores como para microempresarios, y es lo que todo contador y empresario debe saber ante una revisión de la autoridad fiscal. Sabemos que este año 2023 va a ser muy peculiar en el sentido de que la autoridad fiscal va a estar monitoreando de manera más específica, más detallada a muchos contribuyentes a través de muchas herramientas y mecanismos que conforme a ley tiene la facultad de la autoridad de hacerlo. Y pues obviamente saber qué alternativas tienen ustedes como contadores, como empresarios, para enfrentar, llegado el momento, una revisión de la autoridad fiscal. Así es que bueno, pues chequen la caja de comentarios por acá en el chat, van a poder ver esa liga. Así es que pues bueno, estén atentos para que puedan ustedes registrarse y tener este beneficio exclusivo únicamente para ustedes. Muy bien, por acá continuamos con algunas preguntas que nos están haciendo también en relación con el CFDI. Dice por acá Mark Luis, dice que él tiene facturas versión 3.3 que aún no me las pagan. ¿Se pueden emitir el complemento de pagos ya con la versión 4.0? Sí, sí se puede y es factible técnicamente, haciendo alusión a la relación de los CFDIs que se van en este caso se van a pagar de manera total o parcial. Con este tema no habría ningún problema, Marco Luis. Mayra Jessica también nos pregunta si en la versión 4.0 se elimina el régimen fiscal de la razón social. Si un proveedor me emite facturas en la versión 4.0 con mi razón social, junto con mi régimen, como se hacía en la 3.0, esta factura es fiscalmente correcta y deducida. Bueno, aquí hay que recordar que el régimen fiscal para esta versión 4.0 es un dato adicional al tema de la identidad del receptor. Es decir, por un lado está el domicilio fiscal, que obviamente es un nodo o es una información que se especifique que es obligatorio en la versión 4.0,
Y el nodo o el campo del régimen fiscal es otro campo también que se está solicitando. Esto para efectos de que el receptor, o sea, evidentemente no tenga ningún problema porque para efectos fiscales, si la clave del régimen fiscal, por ejemplo, ahí que erróneamente se le haya incluido, o tu proveedor haya incluido la clave de sin efectos fiscales, pues obviamente tú como receptor del comprobante no vas a poderlo hacer deducible fiscalmente. Podría ser que en papeles de trabajo tú lo incluyas como tal, pero al momento de hacer el cruce de la autoridad fiscal y que detecte que dentro de todas las deducciones tú incluiste una operación que estaba amparada con ese CFDI, con una clave que contiene el régimen fiscal sin efectos fiscales, pues obviamente no procedería a hacer o a solicitar una aclaración y en el caso concreto, pues solicitarte que disminuyas eso de tus deducciones, obviamente pues ahí se pudieran detectar algunas omisiones de impuestos, etcétera. Entonces, obviamente este dato es súper importante que tú cuando solicites un comprobante fiscal digital por internet, proporciones el uso, tanto el régimen fiscal, el uso, el domicilio fiscal de manera correcta a tu proveedor para que tú no tengas ningún problema al momento de darle el efecto fiscal correspondiente de acuerdo a tu régimen fiscal que corresponda, ¿no? Por acá tenemos más dudas. Bueno, por acá parece que ya las veímos en el tema de cuál software es idóneo para pequeños contribuyentes. Resultaría muy caro. Realmente las opciones ya en el tema, por ejemplo, de CWASPEL, al adoptar alguna de las soluciones tecnológicas, no es caro en el tema de la facturación, sobre todo, independientemente del tamaño de empresa que tengas, si es micro, pequeña o mediana, pues un software de facturación realmente hoy en día no nada más es muy útil, sino necesario para cumplir con toda la regulación de facturación digital por Internet. No hay otra forma de emitir un comprobante que ampare tus ingresos, tus actos o actividades más que un CFDI. Ya no hay otra opción, ya no hay facturas en papel, ya no hay temas alternativos. Digamos de manera opcional, tú podrás hacerlo a través del portal del SAT. Sin embargo, a veces hay ciertas limitantes si tú lo haces a través de ese canal. Lo ideal es que tú tengas un software comercial, un software propio para que tú lleves el control 100%, el control adecuado de todos los ingresos que tú, que están amparados en todos los comprobantes que tú vas emitiendo. De esta manera, pues también te sirve el adquirir un sistema contable, por ejemplo, que te permite de manera automática todos esos comprobantes registrarlos de manera para efectos contables, para efectos financieros, saber todos los ingresos que has percibido durante el año, la facturación, los cobros, con lo que hablamos del complemento de pagos, y de esta manera eficientar más el control administrativo de tu negocio. Entonces, realmente, si tú lo ves en términos de costo-beneficio, estas alternativas que maneja CWASPEL en ningún momento se consideran caros. Por el contrario, es una inversión que tú estés haciendo a largo plazo que obviamente te va a evitar muchos contratiempos, muchas inconsistencias, te va también a tener cubierto algunos inclusive algunos riesgos, por ejemplo, cuando tú también contabilizas comprobantes de algún famoso EDO o EFO, que son empresas que facturan operaciones simuladas, estas herramientas de CWASPEL también te permiten identificar cuáles de esos comprobantes corresponden a esas personas y obviamente te permite tener medidos los riesgos, saber qué acciones puedes tú, llevar a cabo, pues, si tú tienes eventualmente por ahí algún gasto que te haya emitido alguna de estas empresas, ¿no? Entonces, a la larga, pues realmente es una inversión muy redituable. Bien, no sé si tengamos por acá más preguntas de la gente que nos está acompañando. Prácticamente estamos ya llegando al límite de este en vivo. Recordarles nuevamente que, pues bueno, no obstante que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para iniciar con esta nueva versión 4.0, no hacerlo al final, tratar de ya actualizar sus sistemas de facturación a la versión 4.0, con esto tener un poco más de tiempo de familiarizarse con los campos, como acabamos de comentar, algunas dudas que puedan surgir al momento de saber qué incluir o no en los campos, saber qué claves corresponden, saber qué información necesito todavía recabar de parte de todos mis clientes, saber también qué información incluso también yo debo proporcionar a mis proveedores para que la facturación, tanto la que emito como la que recibo, sea la adecuada, no tener ningún problema en la parte fiscal, pues solamente aprovechar estos días para tener ese margen de maniobra, no esperar a la posible extensión que muchos medios está por ahí manejando, sobre todo lo que comentamos al inicio de que todavía es bajo el número de contribuyentes que se está actualizando la versión 4.0.
La posición de la autoridad fiscal, no obstante estos datos, es que no va a haber otra extensión y por lo tanto, pues no confiarnos, ¿no? Sobre todo cambiar un poquito la mentalidad de esperar a último momento para esperar una posible extensión del plazo, por lo que se visualiza, pues no la va a haber, así es que pues todavía estamos a tiempo en en esta última quincena, digamos, previo a la entrada en vigor ya de la versión 4.0. Así es que bueno, pues también recordarles a todos los colegas y amigos que se conectaron el día de hoy, que estén atentos a todas las sesiones en línea, todos los webinars que vamos a seguir llevando a cabo para todos ustedes durante el mes de abril. En el mes de marzo todavía vamos a tener un webinar el próximo jueves 23 de marzo. Estén pendientes de los posts que vamos a estar incluyendo en nuestro blog Soy Conta para que ustedes puedan registrarse a este seminario, a este webinar sin costo alguno y ustedes puedan tomar tomar este webinar con un tema que vamos a estar llevando para todos ustedes relacionado con la declaración anual 2022 de las personas físicas del reciclo, sobre todo aquellas personas que empezaron a tributar desde el 2022 en este nuevo régimen. Vamos a estar viendo de la mano con un especialista algunas dudas, algunos aspectos importantes que hay que considerar con miras a la presentación de la declaración anual 2022 de las personas físicas del reciclo, este próximo jueves 23 a las 11 de la mañana, así es que estén pendientes de los posts para que ustedes puedan registrarse oportunamente y sin costo a este webinar que vamos a llevar a cabo para todos ustedes. Pues bueno, colegas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos vernos pronto por aquí con algunas novedades adicionales que se vayan dando a conocer en materia de comprobantes fiscales digitales por internet, en materia también fiscal, en materia de seguridad social, laboral, etcétera, que pues obviamente pueda ser de interés para todos ustedes en su día a día con sus clientes y pues para las empresas para las cuales ustedes colaboran de manera directa. Pues por el momento es todo. Muchísimas gracias nuevamente y que pasen una buena tarde. Nos vemos pronto por acá. Hasta luego.